Buenas noches, mi nombre es Olga Lucía Chavarría Restrepo, soy la directora de este curso de valoración de activos financieros, en el cual vamos a estar durante todo este periodo 1604. Con el permiso de ustedes, les voy a compartir la pantalla, les voy contando un poquito de mí. Yo soy contadora pública de profesión, especialista en finanzas y magíster en administración financiera. En la universidad llevo con este el cuarto periodo, ¿cierto? Me ha tocado ser directora del grupo de métodos cuantitativos y estadísticos de finanzas social solidaria de esta materia de valoración de activos financieros y ser tutora en el pregrado de administración en matemáticas financieras y contabilidad financiera intermedia. Entonces, me colaboran, por favor, me dicen si ya están viendo mi pantalla. Sí, señora. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es ver una teoría básica de la actividad que está en vigencia actualmente, que se termina como finalizando el mes de septiembre. Vamos a ver la teoría, vamos a revisar la guía. No sé ustedes de pronto qué tan avanzados estén, si ya empezaron a hacer la actividad o no, pero le vamos a dar como un barrido a la actividad y vamos a hacer un ejemplo con la actividad individual. En esta fase del curso, o digamos más bien esta tarea está partida como en dos partes, una etapa individual y otra colaborativa. Entonces es muy bueno que desde ya se vayan hablando con sus compañeros, vayan participando en el foro del grupo para que puedan ir avanzando también en la etapa colaborativa, ¿cierto? Bueno, entonces traje este mensaje a colación que, digámoslo así, es un mensaje como muy valioso, dice mucho, es corto y tiene que ver mucho con el mundo de las finanzas, ¿cierto? Dice, las cosas valen lo que den por ellas. Eso es un refrán popular, pero realmente pues sale a colación en cualquier tipo de negocio, en cualquier eh, análisis que nosotros hagamos. Siempre un precio no va a ser el que yo diga, sino el que la gente esté dispuesto a pagar por él. Bueno, entonces vamos a entrarnos en el mundo de los instrumentos de renta fija, ¿cierto? Recordemos que esta actividad, entonces, va a hablar solo de renta fija. Ahorita vamos a revisar la guía. Tenemos como objetivo específico analizar las particularidades de los instrumentos financieros de renta fija más utilizados en los mercados financieros, que permiten establecer los más favorables en términos de rentabilidad y riesgo por medio de la aplicación de modelos de valoración reconocidos. Ese es como el objetivo específico. ¿Qué es un instrumento de renta fija? Entonces, son instrumentos que implican la creación de un valor, típicamente un bono, un papel comercial, CDT, que representa el compromiso de una empresa de pagar el capital que obtenga en préstamo más un rendimiento específico en un plazo determinado. ¿Listo? Eso es pues como una definición muy fácil. La renta fija está pensada para aquellos inversionistas o ahorradores que requieren sacarle cierta rentabilidad a su dinero en los mercados financieros, pero sin correr riesgos. O sea que aquí estamos hablando de un perfil más o menos conservador moderado, ¿cierto? No un perfil pues arriesgado o muy volátil. Cuando hablamos de renta fija nos referimos a depósitos de corto o largo plazo o hasta mediano plazo también, los cuales generan un interés fijo, un tanto por ciento del valor nominal del activo en cuestión. En los mercados de renta fija podemos adquirir deuda pública, bonos de entidades privadas, pagarés, etcétera. Lo mejor que tienen es que una vez venzan, recuperamos el valor nominal del producto, siendo un producto financiero bastante seguro. Pues valga la aclaración que una vez se venzan o como yo lo pacte, ¿cierto? Porque puede ser que yo reciba, por ejemplo, los rendimientos al finalizar el vencimiento del título, trimestral,
bimensual, pues lo más normal es, o con lo que más trabaja el mercado, pues sí es como a la fecha del vencimiento, pero se pueden pactar también otras modalidades pues de recuperación de la rentabilidad, ¿cierto? En efecto, el principal defecto, bueno, por otra parte, esta seguridad se paga en términos de rentabilidad, ¿cierto? En efecto, el principal defecto de la renta fija es que no es muy rentable. Bueno, no es muy rentable, pero digámoslo así, em, con todos los temas de inflación, la subida de tasas, pues que ya otra vez las tasas están empezando a bajar, pero no pues así tan rápidamente como lo pensaban los analistas de investigaciones y proyecciones macroeconómicas. Hoy en día, pues la renta fija es rentable, ¿cierto? Es rentable. eh, no sabemos hasta cuándo, pues se dice que las tasas de interés más o menos van a estar en los niveles en los que las hemos manejado, pues según las investigaciones macroeconómicas, más o menos hasta mediados de junio del año 2024. Pues eso es lo que dicen, pero ustedes saben que igual esas proyecciones las van cambiando pues cada 5 minutos, ¿cierto? Y el mercado de todas maneras también... mm, pues también fluctúa por temas que no son económicos, sino que son temas sociales, políticos, que van moviendo pues como esas proyecciones. En cualquier momento pueden intervenir, pueden hacer preguntas, pues aquí estamos, somos muy poquitos, entonces tenemos mucho espacio como para que hagamos debates y preguntas. ¿Listo? Las inversiones en renta fija están recomendadas para los inversores mayores, dado que las inversiones son muy grandes. El monto total de la rentabilidad es importante porque por más ganancia que la ganancia, o sea, si yo invierto muy poquita plata, gano muy poquito, si invierto mucho, gano mucho, pero pues eso es relativo. Una renta es fija porque el rendimiento siempre es el mismo, como por ejemplo el arrendamiento de una vivienda, donde todos los meses yo obtengo pues un mismo monto de valor de acuerdo a un plazo pactado. Bueno, los instrumentos de renta fija se clasifican según su emisión en renta fija pública, que son aquellas emisiones de títulos, bonos, letras del tesoro, que emite un Estado con el objetivo de obtener fondos del mercado financiero. Digamos que estos no son pues como los más utilizados en Colombia. Eh, pues en Colombia digo Colombia porque, por ejemplo, muchas empresas de Colombia se invierten, por ejemplo, en los bonos Treasury o los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los bonos del Tesoro de Canadá, etcétera. Renta fija privada. Son las segundas en importancia, están formadas por la emisión de deuda de compañías privadas. Esto lo hacen mucho las empresas grandes para financiar, por ejemplo, el CAPEX, la expansión, una fusión, una adquisición, una retoma de acciones, entre otros, ¿cierto? Bueno, entonces como ventajas de la renta fijas tenemos las siguientes. Son inversiones de riesgo relativamente bajas. El inversor puede vender los títulos rápidamente y disponer de los fondos en efectivo en caso de requerir liquidez. Obviamente, pues sacrificando un poquito su rentabilidad, ¿cierto? Es una herramienta financiera bastante ágil para obtener fondos del mercado financiero, dada su aceptación general. Los fondos de renta fija reducen la volatilidad y fluctuación de su cartera de inversiones por la diversificación de sus productos a través de diferentes colocaciones. Esas serían las ventajas. Como desventajas tenemos estas, pues pueden haber muchas más, ¿cierto? Pero tenemos que la rentabilidad generalmente es la más baja del mercado financiero, ¿cierto? O sea, la rentabilidad, por ejemplo, la renta variable tiene unos montos muy diferentes o fluctúa muy diferente a la renta fija, ¿cierto? Entonces, esa es una. Segundo, existe el riesgo de que el emisor de los títulos no pueda cumplir con los desembolsos que demanda el préstamo. Pero generalmente cuando yo me meto en un negocio de estos y voy a invertir en grande, pues yo lo hago a través de comisionistas de bolsas que ellos también tendrán una parte de respaldo, ¿cierto? Pero todo puede suceder en la viña del Señor. Puede ser que también de alguna manera
esas compañías se vuelvan ilíquidas y pues uno tenga ahí sus recursos invertidos y pues la rentabilidad se le atrape, pues, y es más, y el monto. Están expuestas a la depreciación monetaria y los gestores financieros de las colocaciones suelen cobrar altas comisiones por la administración de los fondos. Bueno, hasta ahí, ¿qué dudas tenemos de esto? Es muy conceptual, pues, pero hasta ahí tenemos alguna duda. Por mi No. parte, no. Bueno, entonces vamos a mirar la guía. Entonces la guía, digamos que esta etapa 2 es la etapa de evaluar actividad sobre instrumentos de renta fija. Esta etapa pues vale 100 puntos, inició el 31 de agosto, finaliza el 24 de septiembre. Entonces, nosotros qué tenemos, lo que les decía ahorita, tenemos una parte individual y una parte colaborativa. Entonces vamos a mirar. La actividad consiste en responder unas preguntas en forma individual y colaborativa con base en problemas específicos sobre instrumentos de renta fija y compilar las respuestas dentro de un documento escrito. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar primero la actividad individual, ¿cierto? Entonces, la actividad individual, pues como su nombre lo dice, ustedes lo entregan individualmente. La actividad colaborativa, pues cada quien puede hacer o reunirse y hacer los puntos y entregan un trabajo colaborativo entre el grupo. O sea, por ejemplo, ustedes dos se pueden hacer y entregar solo la actividad colaborativa, uno solo. O los dos la pueden subir al entorno de evaluación. ¿Listo? Entonces dicen, se acaba de emitir un bono financiero tipo bullet con vencimiento a 20 años, que paga una tasa de cupón anual del 7.5%. Los cupones se pagan una vez al año. Ahí nos están diciendo que los pagan anual. El bono tiene un valor facial de 100 millones. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ese es el enunciado, ¿sí? Entonces se acaba de emitir un bono financiero tipo bullet con vencimiento a 20 años que paga una tasa de cupón anual del 7.5%. Entonces, ¿qué nos piden? A. Elabore un diagrama de flujos en donde se aprecien los flujos de caja anuales asociados al bono. Suponga que el mercado valora el bono en 85 millones. Determine la tasa de descuento utilizada. ¿Qué significa que el mercado use dicha tasa y no el 7.5? Entonces, ¿qué nos dice? Que el valor nominal del bono es de 100 millones, ¿sí o no? Que la tasa del cupón anual es del 7.5, que el plazo son 20 años y el valor del cupón, entonces sería que los 100 millones por el 7.5. Entonces, ¿cómo hacemos un flujo? Pues un flujo es una tabla, pues, ¿cierto? Una tabla donde decimos, partimos del año cero. En el año cero tengo el valor nominal, que son los 100 millones que voy a invertir. Entonces, recuerden que siempre los coloco negativo porque esa es mi inversión inicial. La inversión inicial mía en el año cero fueron 100 millones. Y del año 1 al año 19, ¿cierto? Al año 19, ¿qué tengo? Tengo una tasa del cupón del 7.5 de que el valor nominal. Entonces, el valor del cupón mío año a año son 7.500.000 durante el periodo del 1 al 19, ¿cierto? En el año 20, ¿qué voy a tener? Voy a tener los 100 millones que me devolvieron más los 7.500.000 del año 20, ¿sí o no? Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Bueno, Sí, señora. entonces ahí viene la primera, pues la primera pregunta. Determine la tasa de descuento utilizada. ¿Qué significa que el mercado utilice dicha tasa? Justifica su respuesta. Entonces aquí yo qué puedo decir, por ejemplo, en este primer punto.
Entonces yo para analizar ¿cierto? Para analizar ese punto, yo ya tengo mi primera tabla, ¿cierto? Que fue con el valor nominal y simplemente yo cogí los 7.500.000, que sería los 100 millones por el 7.5%, y este es el valor de mi cupón anual. Pero a mí me están diciendo que no, que el valor nominal, pues que el valor nominal son 100, pero que el valor de mercado son 85. ¿Por qué me puede cambiar a mí el valor nominal versus el valor de mercado? Bueno, les voy a decir, uno de los temas por los cuales a mí me puede variar ese valor, o sea, el valor nominal, el valor de mercado, puede ser los diferentes momentos en los que yo voy a tomar o voy a pues voy a negociar ese bono. Es decir, puede ser que ese bono yo lo tenía desde el año X, ¿cierto? Pero lo estoy comprando ya traído, no sé, a 3, 4, 5 años después de la fecha en que salió ese bono o en que se generó. Entonces puede ser que ya traído a valor presente, ese bono ya no me valga lo mismo, sino que me vale menos. Eso pasa mucho. Entonces, por ejemplo, el bono, no sé, voy a decir cualquier cosa, fue en el 2016, pero lo estoy comprando en el 2020. Ya los mismos 100 millones del 2016 no son los mismos del 2020. ¿Listo? Entonces, yo aquí voy a comparar los 85 millones de pesos, que es el valor el valor nuevo o el valor más bien de mercado de ese bono que anteriormente estaba por un valor nominal de 100, pero que ahora me vale 85. El valor del cupón sigue siendo el mismo, mire que son los 7.500.000, pero al final yo qué voy a comparar, voy a comparar ya, son los 7 millones con los 100 del valor nominal. Aquí que es importante aclarar, ¿cierto? Que yo necesito determinar la tasa interna de retorno. ¿Quién me recuerda qué es la tasa interna de retorno? O tasa de descuento. Bueno, entonces vamos a recordar. La tasa de descuento se utiliza para descontar el valor nominal, un importe que será el rendimiento obtenido al vencimiento del bono. O sea, para obtener una ganancia se debe comparar el instrumento, o sea, el bule del bono, el que sea, a un precio inferior a su valor nominal, o sea, los 85, ¿cierto? En este caso, el valor nominal del bono es 100 millones. Al descontar el valor del bono que se valoró en el mercado en 85, se obtiene la tasa de descuento, la cual es del 15%. Al mismo tiempo, o sea, 15 que es ¿qué? 15 millones, que es la diferencia entre 100 dividido, 100 menos 85, 15 dividido ¿qué? 100, ¿cierto? Al mismo tiempo, esta tasa nos permite calcular la tasa de rendimiento real, la cual se obtiene mediante los 15 millones que se ganó dividido entre lo que invirtió, que fue los 85 millones. Esto nos da una tasa de rendimiento del 17.65%. No se utiliza la tasa del bono, que es la del 7.5, ya que la tasa del cupón es el rendimiento que se ofrece o que ofrecen pues para pagar a los inversionistas, la cual también permite tener ingresos constantes mientras esté en su cartera. El mercado utiliza una tasa superior para valorar el bono, que es de 9.20, que fue la TIR que calculamos, ¿cierto? Pues 9.16, que con un decimal de 9.20, en comparación de la 7.5. Al ser un bono con descuento, el precio de negociación en caso de venderlo sería menor a su valor nominal. ¿Sí? Si se vende el título en un mercado secundario, es muy posible que ese sea el valor que se pagaría, o sea que los 85.
Claro este punto, chicos, cuéntenme. Claro este primer punto, dudas, ¿cómo vamos? Pues, Sí, pues me imagino que ya Manuela, Hanson, haciéndolo, adelante. sí, de pronto ya cuando uno lo esté haciendo, me imagino que van a salir dudas. Bueno, sí, igual, estamos en confianza. Me pueden ir escribiendo al foro, me pueden ir escribiendo al correo, pues porque la verdad es que todavía yo no he visto que hayamos avanzado pues como en el punto, pero los invito a que lo empecemos a hacer, lo vamos trabajando y me van surgiendo pues y me van preguntando las dudas. Bueno, entonces, calcule el valor presente de cada uno de los flujos de cada bono, valorados a una tasa del 7,5. Entonces, lo mismo. El primer flujo no me cambia, son los mismos 7.500.000, pero el segundo flujo sí me cambia. Claro, me va a cambiar, ¿por qué? Porque yo ya voy a traer los 7.500.000, pero los voy a traer a valor presente, ¿cierto? Entonces, cojo. eh, los 7.500.000, ¿cierto? Dividido ¿qué? Uno más la tasa elevado ¿a qué? Al plazo, que son los 20 años, ¿sí o no? Entonces, mire que eso me da 6.976.000, 6.489.000, 6.000.000, 6.037.000, ¿cierto? Siempre me va a dar, o en este caso, pues cierto, como va a traer a valor presente, miren que aquí los primeros valores me van a dar más altos, ¿cierto? Son superiores a, a los últimos, ¿cierto? Porque en el último yo qué tengo, yo lo que tengo es los 7.500.000, que es el valor, o pues el valor del cupón, dividido uno más la tasa del cupón, que es el 7,5 elevado a la 19, ¿cierto? Y al final, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener los 107.500.000 dividido uno más la tasa, que es del 7,5%, pues, o del cupón, elevado a la ¿qué? Elevado a la 20, que es pues ya el último año o el año de madurez, ¿cierto? Entonces, digamos que ya este sería el ejercicio no traído, no traído flujo por flujo, sino que ya traído a valor presente en el año 20, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Mediante el cálculo del valor presente de los flujos de caja del bono, se puede calcular que el valor presente es de 25.306.913. Para este cálculo, pues se utilizó la tasa del 7,5%, porque no nos dieron pues como más información, nos dijeron que la tasa del cupón era la misma, la del 7,5. Bueno, punto C, Profe, profe, ¿sí? que si cambiara, digamos que esa tasa de interés en el tiempo sería entonces un interés compuesto. Sí, usted lo manejaría como un interés compuesto, o usted lo podría decir, no, pues los primeros, no 5 sé, años. 2 años a Sí. esta tasa, los otros 4 a otra, sí, lo manejaría como un interés compuesto. Bueno, claro, sí, Hans, Sí, señora. sí. Bueno, otra Gracias, profe. pregunta. Otra pregunta. Entonces, mire que hasta aquí esto está muy coquito, ¿sí o no? Bueno, vámonos para otra pregunta. Suponga que el mercado, no, suponga que en el mercado, al día siguiente de la venta del bono, las tasas relevantes suben 100 puntos base, es decir, que pasa del 7,5 a 8,5. O sea, suben 100 puntos básicos. ¿Cuál será el nuevo precio del bono? Pues, bueno, fácil. ¿Cuál será el nuevo precio del bono? Ya, pues aquí, si quiero hago el flujo, si quiero no, pero mire que el valor, ¿cómo saco yo el nuevo valor? Con la fórmula de valor presente, BNA, ¿cierto? BNA, ¿donde qué? Donde la tasa es
8.5%. Y los valores, digamos que son los flujos desde el año, ¿qué? Desde el año 1 hasta el año 20, ¿cierto? Entonces el valor presente o el precio sería 90.536.663, por eso aquí no empiezo con 100, sino con 90. Entonces, ¿yo qué podría decir aquí? El nuevo precio del bono sería de 90.536.000. Es decir, sería menor a su valor nominal. Cuando sube la tasa de descuento, ya que pasa de 7.5 a 8.5. ¿Eso tiene lógica o no? Porque si me sube la tasa, el valor nominal disminuye. Revisemos la fórmula. Mi valor nominal era 100 y ya no son 100, sino que son 90. ¿Por qué esa diferencia entre 100 y 90? Esta diferencia de 9 millones equivale a 100 puntos básicos, ¿sí o qué? A 100 puntos básicos porque me pasó de 7.5 a 8.5. Eso es lógico. Pues no, no sería lógico. ¿Por qué? Pues porque debería más bien subir, ¿no? Porque la tasa subió. Pero acuérdese que Ah, yo la estoy negociando, pero aquí lo que estoy diciendo es que el valor del cupón, o sea, la tasa del cupón es del 7.5%, me cambió a 8.5%. Entonces, quiere decir que si yo fuera a redimir ese bono, a mí ya no me darían los 100 millones, sino que me darían 90.536, porque el descuento de ese bono, ¿cierto? O sea, el valor de mercado me subió 100 puntos básicos. Entonces, el bono queda valiendo menos plata que el valor nominal. O sea, en este caso sí es normal que si yo aumento la tasa de descuento, el valor nominal o el nuevo precio más bien, no digamos que el valor nominal, sino el nuevo precio del bono negociado me disminuya. Listo. Sí. sí, Sí, profe. señora. Bueno. Punto D. Si las tasas decrecen 100 puntos base, hasta la misma. Ah, no, aquí fue que crecieron, que pasó del 7.5 al 8, ¿cierto? Y aquí es al revés. Pasó del 7.5, disminuyó la tasa de descuento. Entonces, ¿yo qué hago? Lo mismo. Utilizo la misma fórmula, ¿cierto? La función Es lo BNA, contrario. pero es al contrario. Mire que aquí el valor nominal era 100 y pasó a 111, Ujú. ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? El nuevo precio del bono sería 111. Es decir, sería mayor a su valor nominal. Cuando baja la tasa de descuento, ya que pasa de 7.5 a 6.5. Si se negocia en el mercado secundario, se ganaría 11 millones de pesos. O sea, a mí ya no me van a dar 100, sino que me van a dar 111. Es conveniente que las tasas bajen porque el precio aumenta. Cuando estamos hablando, ojo, de tasas de descuento. ¿Sí o qué? Para este caso sucede lo contrario. Al disminuir la tasa de rendimiento, mayor será el precio del bono, el cual es de 111.000. Este bono es negociado sobre par debido a que el precio del bono es mayor a su valor nominal. Pero estamos hablando es de tasas de cupón, ¿sí o qué? Bueno, ya aquí, ¿qué nos dicen? Calcule la duración del bono usando un rendimiento, o sea, un yield del 7.5 y la convexidad del bono. ¿Qué representa la convexidad? Justifique su respuesta. Entonces, aquí, ¿qué decimos? Esto también es muy fácil. Tengo mi valor nominal de 100 millones, 7.5 la tasa del cupón, 20 años, valor del cupón, 7.5.
Entonces vamos a mirar cómo determinamos la tasa de convexidad, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Lo primero que tengo que hacer es realizar los flujos de caja. Entonces, mire, aquí en el flujo de caja 1, ¿yo qué tengo? Lo mismo que vengo haciendo desde el punto A, los 100 millones y los 7.500.000 hasta el año 19, en el año 20, tengo 7.5. A mí ya me dieron la tasa de descuento para este escenario, donde era 7.5. En el escenario 2, ¿yo qué saqué? Saqué el valor presente. ¿El valor presente de qué? De esa tasa, o más bien de ese flujo. Entonces yo dije 7.500.000, divido 1 más la tasa, elevado a qué? Al año, ¿cierto? Y mire que me fui desde el año 1 hasta el año 20, ¿cierto? Y el valor inicial que yo invertí eran 100 millones de pesos, ¿cierto? La ponderación, simplemente yo divido que 6.974.000, que es el valor presente, ¿cierto? Dividido los 100 millones. O sea, ese es como el porcentaje de participación, que me da el 6.98. Vuelvo y repito, el valor presente dividido el valor nominal, ¿cierto? Así durante todos los 20 años. Y llego, pues la suma de todo esto, obvio, me da el 100%, ¿cierto? Que es la sumatoria del valor nominal. Duración. Entonces, ¿yo qué hago? La duración yo la pondero. Te escojo la ponderación que yo hice, que yo calculé que era la participación del valor presente dentro del total del valor nominal de los 100 millones y la multiplico por el año. Entonces, aquí me da, por ejemplo, 6.49 por 2, que son 2 años, o más bien 2 años, no, en el año 2 me da 0.13, 0.181, 0.225 y así sucesivamente durante todo el periodo. Aquí la duración, entonces, es la sumatoria de mis 20 años. Y la convexidad, entonces, ¿yo qué cojo? Yo cojo y digo, la tasa de descuento, ¿cierto? Sobre 1 más qué, más la tasa que me dieron, que era el 7.5, elevado a qué, al año 1, ¿cierto? Por la misma tasa de descuento elevado al acumulado, o sea, al acumulado del año, más, más el año anterior. Entonces, miren que yo aquí, que tengo 7, vamos a hablar pues donde estemos más adelante. Entonces tengo los 7.500.000, dividido 1 más la tasa, elevado al año, en este caso el año 7, por el año el año del cupón elevado por el año del cupón. Listo. Entonces, así nosotros tenemos la fórmula de la convexidad que aplica pues para todos los periodos. Bueno, pero ustedes me van a decir, bueno, pero ¿eso qué significa o qué? Porque mire que yo aquí la tengo en un flujo, ¿cierto? Pero aquí la voy a coger del total, pues de todos los 20 años. Entonces, ¿yo qué voy a decir? 1, yo la cojo aquí, espera, la cojo aquí, ¿yo qué voy a decir? 1 más la tasa elevado a la ¿qué? Elevado a la 1 más el valor presente de los flujos por la tasa del cupón. ¿Qué significa la convexidad? ¿O qué nos da? ¿Qué es eso? Digamos que ese 155.06 nos está diciendo que la relación entre el precio y la rentabilidad es inversa. Es decir, a mayor rentabilidad,
menor es el precio, se tiene una relación no lineal o inversamente proporcional. Cuando una tasa sube, la otra baja. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí es de descuento, ¿cierto? La TIR es la pendiente de la curva, la cual propone una relación inversa. La duración de un bono es el plazo promedio de vida, es la madurez expresada en años para este bono con una tasa de rendimiento del 7.5% y una tasa de cupón del 7.5%, porque recuerden que estamos usando la misma. El plazo promedio de vida de ese bono son 10.96 años. ¿Qué representa la convexividad? Representa la variación y la sensibilidad del precio de un bono ante los posibles o las posibles más bien modificaciones del tipo de interés de mercado. Para un mayor valor de aproximación de la tasa de rendimiento, del valor de mercado y el precio del bono, siempre es importante calcular la convexidad, ya que al ser un bono con alta, pues digamos que con alta convexidad, porque este número está dando alto, si se incrementan los intereses, disminuye el valor del bono, y si disminuyen los intereses, aumenta el valor del bono, como nos ha pasado en el ejemplo, pues en unos de aquí anteriores, ¿cierto? ¿Alguna duda con el término de convexidad? ¿Lo habían escuchado? ¿No? No, profe, la verdad yo no la había escuchado, pero ya interesante despejar esa, bueno, saber qué significa. Saber qué significa y qué es útil, porque mire que aquí con él está demostrando que la relación es inversa. Si aumenta la tasa del cupón, disminuye el valor del bono y viceversa, ¿cierto? ¿Sí o no? Compañera, ¿cómo vamos? Estaba acá leyendo la justificación para entender ese concepto porque no lo había escuchado. Sí, también se dice pues que la convexidad es una medida que contribuye a calcular la variación y la sensibilidad del precio de un bono ante modificaciones en el tipo de interés de mercado. ¿Qué más se puede decir? Que cuando mayor sea la convexidad, menos aumentará el precio de los bonos cuando los tipos de bonos bajen y menos bajará el precio de los bonos cuando los tipos aumenten. Es decir, por eso es que se dice pues que tiene una relación inversa, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir? Eh, no, básicamente pues es como eso. Igual vamos a hacer más ejercicios pues para que se vayan ambientando, ¿cierto? Y vayan volviéndose más familiares pues como con esta terminología. Bueno, entonces, mire que calculamos la duración y la convexidad. Y en el otro, ¿qué vamos a decir? Ah, bueno, el EP. Con base en la duración del bono, o sea, con esta, determine cuál es el cambio en el precio del bono si las tasas relevantes suben 100 puntos bases. ¿Qué pasaría si bajan 100 puntos bases? Y compare los resultados. Entonces, simplemente, si las tasas suben, entonces las tasas subieron, ¿cierto? A mí la duración que yo tenía modificada era 10.19, que fue la que saqué, ¿cierto? ¿Sí o no? Y aquí estoy diciendo que si subieron 100 puntos es un 1%, ¿cierto? Entonces me quedaron en 10.19. Entonces, ¿qué pasa con el precio? El valor del bono lo multiplico 100 millones, que es el valor nominal, por 1 menos la tasa, me da 89. Entonces, mire que aquí, ¿qué está diciendo? Es lógico porque aquí me están subiendo las tasas, entonces me disminuye el valor del bono. Aquí que las tasas me están bajando, mire que me aumenta el valor del bono, ¿cierto?
que fue lo que hicimos aquí. ¿Se acuerdan? Es como concentrar los anteriores puntos en uno solo, ¿cierto, profe? Es correcto, este es como el resumen de eso. Mire que aquí bajaron y me aumentó el bono. Y aquí subió y me disminuyó el bono. ¿Sí o no? Ese es el punto Ya. F, es el resumen. ¿Y qué más están diciendo? Ah, bueno, también están hablando que qué pasa con la convexidad. Entonces yo traía la convexidad que me daba 255 del punto anterior, ¿sí o qué? Y entonces me incrementó el precio. Entonces simplemente, ¿yo qué estoy diciendo? Ya estoy trabajando es con el incremento de la tasa del 1% en este ejercicio. Entonces mire que aquí me pasó de 10.19 a menos 9.419. O sea que el bono me cambió de 89 a 90, ¿cierto? Y aquí al revés, aquí entonces en la convexidad me quedó igual, pero aquí me bajó los 100 puntos, entonces me quedó en el 10.96 y el precio me pasa de 110, 150 y 194 a 111,018. Es decir, sí, esta, como dice Hanson, es pues como un ejemplo donde reúnen los 4 puntos, ¿cierto? Entonces, mire que esta es la actividad individual, toda la parte 1, o sea, hasta el punto F, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando simplemente de un bono y estamos hablando de que un bono que le pasa con una tasa de descuento a los 20 años. ¿Y qué pasa si el valor nominal me cambia? Ya no me van a dar pues los 100, sino con 85. Que calcule la duración, los precios promedios y la convexidad. O sea, hasta ahí todo fácil. De todas maneras, también en en la unidad 1 de la etapa 2, ahí hay una bibliografía que es muy buena donde pueden pues como consultar también más detalle eh, de convexidad, sobre todo pues que veo que no hemos de pronto, pues no hemos manejado de pronto esa terminología. Bueno, entonces vamos para el punto 2. Miren que esta actividad no es que sea tan larga, pues, sino que hay que sacarle pues un tiempito. Entonces la actividad, aquí nos dan 3 bonos. Entonces nos dan los valores, o más bien los porcentajes que vale cada cupón, nos están diciendo que son unos bullets, ¿cierto? Los pagos nos están diciendo que es anual, semestral. El precio, ¿cierto? O sea, al 103.2% lo venden, al 105, al 104. Y el vencimiento en años, o sea, 0.6 años, 0.25 años. Y la calificación del riesgo, que este es A, este es AA y este es AAA. Entonces, hasta aquí va el enunciado, ¿cierto? Bien. Bueno, Sí, señora. entonces vámonos para el primero. Suponga que se invirtió hace un año atrás, o sea, $30,000 en bonos X, o sea, estos, que son al 5.5. A su valor par, interés efectivo del 100%, $10,000 y a su valor Y, ¿cierto? O sea, digamos que voy a invertir 30,000, ¿cierto? Pero entonces voy a invertir 30,000 en bonos X, 10,000 en bonos y 10,000 en bonos Z. Los primeros los voy a invertir, pues, o ¿cuál era el precio? El 103.2. Los segundos que eran Y, ¿eran qué? 105.5. Los terceros que eran Z, entonces, ¿cuál era? 104.8. ¿Sí o qué? Ahí están los tres. Entonces, ¿cuál es el valor de la cartera? Muy fácil, multiplico la ¿Total inversión de que todo? yo hice, las de todos, ¿cierto? Porque aquí nos están diciendo, suponga que se invirtió hace un año atrás 30,000 en bonos X, 10,000 en bonos Y
y 100.000 en bono Z. ¿Cuánto vale la cartera hoy? O sea, las de los tres. Entonces, ¿yo qué hago? Es muy fácil. Yo cojo, ¿cierto? Multiplico los 30.000. ¿Por qué? Por el precio que yo lo compré. Más 10.000 por la tasa que yo lo compré, ¿cierto? Y los de... Hasta aquí vamos, ¿cierto? Digamos C11, que es los 30.000, por D11, que es el 103.2, más E11, que serían los bonos de los 10.000, por la tasa, que sería 105.5, ¿cierto? Más estos bonos Z, ¿cierto? Pero estos bonos Z los voy a multiplicar por 104.8 dividido 105.2, porque mire que estos 105.2, él me cambió el precio. Él me está diciendo que no los tomó a 104.8 porque los compró en un momento diferente del tiempo, sino que están a 105.2. ¿Sí o qué? Entonces, por eso este bono este bono Z lo tengo que multiplicar por el 104.8 dividido el 105.2. ¿Listo? ¿Sí? Vamos hasta ahí. Sí, señora. Señora, Entonces, ¿qué nos da esto? Nos dice que el valor de la cartera actual son 51.471,98, ¿cierto? Eso es lo que nos están pidiendo. Punto B. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? O sea, es el valor de la cartera. Si yo tomo esto aquí, pues yo voy a decir esto. 30 son 50.000. Ese cambio de $1.471, eh, pues, ¿qué representa? Lo que yo estoy pagando de más en el precio por tener ese bono, ¿sí o no? Porque el valor nominal aquí es menor que el valor de cartera o el valor de mercado que estoy dispuesto a pagar, ¿o no? Mire que me da más, me da 51 es mayor que 50, ¿sí o no? Sí, Sí. ¿o no? ¿Yo ahí qué puedo decir? Sí, señora. Pero sí que, Sí que es mayor al valor inicial, ¿no? pues qué Digamos el valor, bono X, y bono Y y bono Z. eso. Y entonces eso quiere decir que yo estoy dispuesta a pagar un mayor valor por ese bono que lo que yo lo tenía en el valor nominal, ¿sí o no? Bueno, entonces, bueno, digamos que todo lo de este segundo punto, pues es simplemente hacer el cálculo con estos valores que nos están dando. También nos dicen pues que si aumenta o disminuye 50 puntos básicos, es lo mismo. Esa sería la etapa individual. O sea, individual hay dos puntos, el punto 1 y el punto 2, ¿cierto? Y colaborativa, entonces colaborativa sí hay dos actividades. Entonces la primera es esta, que es un portafolio de bonos, ¿cierto? Entonces nos dicen que las compañías administradoras de fondos de pensiones deben pagar anualidades de por vida a sus beneficiarios. Si una administradora de fondos de pensión desea mantenerse en el mercado indefinidamente, sus obligaciones se asemejarán a una perpetuidad, ¿cierto? Es lógico. Suponga que el grupo de trabajo, que en un grupo de trabajo usted es el gerente de una administradora de fondos de pensión, que pagar anualmente $2 millones a sus beneficiarios a perpetuidad. La tasa de interés es del 16% para todos los vencimientos. Entonces, aquí que hay que calcular es lo mismo, hay que calcular la duración. Vamos a mostrar uno.
Entonces vamos a calcular la duración y vamos a calcular la conformación del portafolio, ¿cierto? Para poder garantizar que los 2 millones de dólares pues que se requieren se puedan obtener, ¿cierto? Ese es el primer punto de la actividad colaborativa. Ahora, el segundo punto de la actividad colaborativa es como un estudio, ¿cierto? Dice, con base en la lectura de un problema de estudio, este 3 Dreams está en el anexo de esta actividad, o sea, hay que bajarlo en la guía. En la guía en el aprendizaje, esta actividad tiene un anexo que se llama comercializadora 3 Dreams. Usted necesita desarrollar los siguientes 7 puntos para cada una de las alternativas de financiación. Opción 1 y opción 2, con el propósito de escoger la más adecuada, considerando el riesgo de tasa de interés presente en cada uno de los mercados. Entonces dice, determina el valor de la emisión de los pesos colombianos. Este es muy parecido a este, ¿cierto? Es muy parecido a este, que simplemente yo estoy comparando dos mercados, el mercado colombiano y el mercado ecuatoriano, calculo mis tasas y decido, o más bien, sí, decido si me voy por el mercado colombiano o el mercado ecuatoriano. Pero para este ejercicio en particular, sí tienen que bajar, pues tienen que dar el anexo de ese 3 Dreams. Si quieren, pues la propuesta mía es que empecemos a desarrollar este. No sé si ustedes dos, pues ya que están aquí, van a trabajar juntos. No sé, ¿cierto? Porque pues si van a trabajar juntos, pues pueden ir comenzando y ya más bien, por allá mediados de septiembre, o sea, pues la otra semana o principios de la de arriba, hacemos un aprendiendo con mi tutor y despejamos las dudas que tengan, pero ya cuando hayamos cacharreado el archivo, pues para que tengamos como más preguntas, no sé qué les parece. Sí, de acuerdo. Sí, creo que está una buena opción, muchas gracias. Sí, creo. Sí, porque igual tenemos que hacer aprendiendo con mi tutor, pero de nada, pues por lo menos que hayamos leído el archivo, que ya tengamos como más dudas en carne y volvemos a mirar, así sea que volvamos a mirar la etapa individual de pronto si hay compañeros que no alcanzan a ver la grabación o le damos a la colaborativa. ¿Les Perfecto. parece? Sí, muy de acuerdo. Pues yo voy a programar como para hacerlo a mediados de septiembre, por ahí después del 17, algo así que ustedes ya hayan tenido tiempo de mirar, pues de revisar esto, ¿listo? ¿Les parece bien? Sí, señora, de acuerdo. Venga, un favor, ustedes sí me mandaron el archivo con el listado. Profe, ¿puedes verificar si quedó la asistencia mía? Es que yo la hice en línea, pues no sé si quedó. La mía también, yo la hice como en línea. Pero... Sí, como en línea. Ah, Aquí sí, ya. está sí. Manuela y Listo. Hanson, sí. Ok. Ay, Perfecto. yo guardo Gracias. esto que después me pierde. Profe, pero ahí como que estaba otro compañero. Sí, ya le voy a... Para que de pronto él también deje su constancia de la asistencia y la participación. Sí, compañero, Jan, usted por favor me escribe Hola, por hola. acá. Buenas tardes. Jan, usted me puede por favor... Ah, no, es que aquí yo lo tengo. Ajá. Yo lo anoto. Bueno, chicos, no siendo más, pues entonces... entonces que no me despido de ustedes. Cualquier duda, entonces me van contando. Sí. Listo, bro. Sí, señora.
Bueno, que estén muy bien. Listo, Bueno, profe. gracias, hasta luego. Para todos. Hasta Gracias. luego. Bueno, buenas Hasta noches. luego. Está muy bien. Hasta luego.